La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Estamos en esta gran alianza de medios de comunicación de Diario La Hora, Radio Planeta y SR Radio. Vamos a hacer información con Pablo San Martín Rodríguez, algo muy fundamental que se dio la tarde de ayer en el hemiciclo del plenario de las sesiones de la Asamblea Legislativa. El archivo total de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Pero antes de ello, Pablo y Lorena y Ciudadanía, escuchemos lo que decía el señor presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Kronfle, luego de haber clausurado la sesión 900, donde se archiva definitivamente estos mamotretos de reformas al Código Integral Penal. Esto es lo que decía el señor presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando se cierra el debate, señores, quiere decir que ya no puede regresar a la comisión porque ya se cerró el debate y se presentaron las mociones, y las mociones solo se pueden presentar mientras está abierto el debate. Es decir, no puede haber próximamente ni una moción de archivo ni una moción para que regrese el proyecto a la comisión. Con esto resolvimos dos problemas, señores, para que tengan tranquilidad del país entero. El primer problema que resolvemos es que se votó y no pasó el texto que había sido aprobado por la comisión. Ya no pasó. Y segundo, no se puede modificar ese texto mañana para que le metan mano y quién sabe con qué otra sorpresa nos sale. Esas dos cosas son sumamente positivas. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Solo se puede tratar la moción que está pendiente o no se puede tratar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy, solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente. Y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más, en 60 días esto se archiva por falta de tratamiento. Entonces, repito, esas son las opciones, no hay más opciones. Pero quiero dejarle la tranquilidad al Ecuador, que lo que trajo toda esta controversia ya no va a ser así. Primero porque ya se votó la propuesta del informe de la comisión y fue negada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y la segunda, permítame un segundo. Y lo segundo es que tampoco puede regresar porque ya se cerró el debate, ya no puede ingresarse ninguna otra moción y ya no pueden regresarlo a la comisión para tratar de manipular textos. Se acabó esto, señores. Ahora, voto a voto nunca fue presentada esa moción de artículo por artículo. Pero esa moción, tengo que ser honesto con ustedes, tampoco hacía sentido y voy a explicar por qué. Porque cuando ustedes ven el texto del proyecto de ley, el texto no está por capítulos, está por artículos. Entonces, si usted, por ejemplo, vota por el artículo 5 sí, y en el artículo 6 se refiere a cosas que tiene el artículo 5 y el artículo 6 se vota no, entonces queda una ley completamente inconsistente. Eso técnicamente en este proyecto de ley, que no tiene libros o capítulos per se, no se podía votar artículo por artículo en este caso en específico. ¿Cuál es la moción entonces? Cuando se cierra el debate. Estaba el señor presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Kronfle, en relación a lo que fue prácticamente, Pablo, el archivo definitivo de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En otras palabras, y lo decíamos la semana anterior, el Ecuador estaba bajo ataque de la Escuela del Delito en la Asamblea Legislativa, Pablo. Así es, Lindo. El Ecuador estaba bajo ataque de la Escuela del Delito y a través de la Asamblea Legislativa, de las curules de estas fuerzas oscuras que son ideológicas, intentaron dar un golpe de Estado a lo que es la seguridad jurídica del Estado y principalmente al imperio de la justicia. Ese golpe de Estado que casi logra su objetivo porque todo mundo se olvidó de que en la historia de la República del Ecuador, la figura, hablemos la de comunicación o política del carnavalazo, siempre ha provocado serios inconvenientes y también procesos políticos e información
en los periodos carnavalescos que ha vivido la República del Ecuador. Recuerde que el carnavalazo de Rodríguez Lara y así por el estilo, otros más que se produjeron, el carnavalazo de Abdalá el Bucarán. expresidente Bucarán. Claro, o sea, son cosas que tienen un significado político y que en el 2024, a través del carnaval 2024, la Revolución Ciudadana quiso introducir un mecanismo de reforma al Código Integral Penal para traer supuestamente al referente número 1 de la Revolución Ciudadana para que pueda participar en el proceso eleccionario que se avecina en la República del Ecuador. Los tiempos, al parecer, se le están achicando a dicho ciudadano para poder incidir e irrumpir políticamente en el escenario ecuatoriano. Y la mejor forma era dar el golpe de Estado desde la Asamblea Nacional Legislativa a lo que es la seguridad jurídica y principalmente al imperio de la justicia. El Código Integral Penal no lo escribieron fuerzas civilizadas, lo escribieron estas fuerzas oscuras que el día de hoy se dieron cuenta que lo que escribieron se contrapone a los intereses. ¿Por qué? Porque nunca plantearon el escenario del juzgamiento de la corrupción en el Ecuador después de producido el gobierno del señor que estuvo al frente desde Montecristi hasta más de 10 años, que incluso modificó algunos conceptos jurídicos y estructuras del Estado ecuatoriano para mantener la autocracia que tanto defienden estas huestes ideológicas que están al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. El presidente lo ha dicho, prácticamente se acabó el debate y esto va directamente al archivo. Este mamotreto jurídico, ¿cómo lo calificó la fiscal general del Estado ecuatoriano, la doctora Diana Salazar? Claro, Pablo, es que la fiscal general Diana Salazar lo calificó pidiendo disculpas por la palabra que ella va a pronunciar, que era mamotreto, estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Nosotros, personalmente, yo no voy a pedir disculpas por la palabra. He sostenido que no solamente es el mamotreto estas reformas, sino el mamotreto constitucional del 2008. La actual constitución es un mamotreto que nos tiene debilitados al Estado ecuatoriano en el nivel institucional y democrático, Pablo. Claro, Lyndon. Este tipo de mamotretos son los que han impedido que reine el imperio de la justicia. Así estos documentos del Código Integral Penal hayan sido escritos en Montecristi con ideología, pero el espíritu de las leyes obliga a modificar y perfeccionar lo insensato y poner la civilización en el marco jurídico. Pablo, ¿y por qué Sí. razón manifestamos y puntualizamos mamotreto de la Constitución del 2008 y mamotreto lo que son las reformas al Código Orgánico Integral Penal? Porque los mismos correístas nos están dando la razón de que lo que construyeron en Montecristi a través de los códigos y leyes están debilitándolos a ellos. Exactamente. Ellos nos están dando la razón. Y la primera consulta popular para reformas y enmiendas constitucionales nos aprobó los comentarios que hemos dado en años anteriores el expresidente Rafael Correa Delgado, convocando a esa consulta de enmiendas y reformas constitucionales. Ese es el mamotreto que estamos manifestando. Entonces, Lyndon, ¿cómo vamos a esperar que este tipo de legislación para reformar leyes que hicieron ellos a su medida, de acuerdo a su versión ideológica política para la República del Ecuador, pueda ser el abanico de esperanza del pueblo ecuatoriano a través de ellos? Entonces tiene que ir a una consulta popular el presidente actual para consultarle directamente al pueblo ecuatoriano sobre temas jurídicos, sobre temas de Estado, sobre temas de estructura del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, escuchaba a la hermana del expresidente de la República, que es asambleísta en la actual Asamblea Nacional Legislativa, y decía que las decisiones son vinculantes
de los organismos internacionales sobre derechos humanos y que tienen que ser acogidas por el contexto ecuatoriano para seguridad. ¿Qué tan frágil la mente y la memoria de dicha ciudadana cuando en la época del señor Correa las decisiones, pronunciamientos e incluso incitaciones que se enviaban del exterior por organismos de derechos humanos, de libertad de expresión y opinión y otros más? ¿Qué es lo que decía el tiempo de la autocracia? Que esa es una violación directamente a la soberanía ecuatoriana y que ellos no pueden acoger, peormente siquiera leer para ilustración jurídica dichos argumentos, sino que tenían que ellos obedecer lo que tajantemente se había escrito en Montecristi. Entonces, con la misma vara que midieron a muchos de no aceptar y acatar las disposiciones de organismos de derechos humanos a nivel internacional y de otra característica que incidieron en aquella época, entonces con la misma vara debemos medir lo que ellos el día de hoy sí manifiestan que es pertinente, porque se estaría violentando un derecho fundamental del ser humano de que otras instancias internacionales puedan bregar en defender los derechos de un ciudadano en cualquier condición y en cualquier virtud política que esté presente o se halle esa persona. ¿Cómo es que ese discurso de doble moral y de doble filo el día de hoy para este tipo de asambleístas resulta que sí es positivo lo que dice un organismo internacional, pero para otros ciudadanos lo que decían tiempo atrás, eso no servía, porque aquellos ciudadanos estaban atacando la majestuosidad del poder ejecutivo que lo dirigía aquel ciudadano que el día de hoy está prófugo de la justicia ecuatoriana porque las leyes que ellos escribieron determinaron su culpabilidad y responsabilidad, Lyndon, Lorena y ciudadanía. Entonces la Asamblea lo que tenía que hacer es bregar por fundamentar e instaurar correctamente el imperio de la justicia para que esa palabra jurídica pueda servir a la civilización del Estado ecuatoriano y no a este tipo de insensateces dentro del marco político que actúan dentro de la Asamblea Nacional Legislativa. Claro, Pablo, y es que ayer se los vio que cuando no tuvieron y prácticamente toda la Asamblea rechazó ese mamotreto de reformas al COIP, salían la manada, abandonando el hemiciclo del plenario de sesiones de la Asamblea Legislativa. Y entre esa manada hay una lojana que debería de explicar qué es la escuela del delito con estas reformas del COIP para generar la decencia en el Estado ecuatoriano. Bueno, eso lo dejamos en criterio que si quiere lo haga, si no, comprendemos el nivel intelectual. Pero hay otra particularidad, cuando usted habla de los organismos internacionales. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista con Canal 13 de Chile, manifestó lo siguiente, casi textualmente, vamos a poner el audio de él, y dice: ¿dónde estuvieron los organismos de defensa de los derechos humanos cuando asesinaron a un joven? ¿Dónde estuvieron los organismos de derechos humanos planteando una denuncia en el Poder Judicial para que se lo juzgue a la persona que acechó a un ciudadano, a un joven, a un padre de familia? Esas respuestas tienen que dar los organismos de derechos humanos, Pablo. Así es, Lyndon. Y más que todo, hay un principio elemental, hay una declaratoria. Y la pregunta es, aquellas personas que provocan atrocidades contra la humanidad, ¿cómo se los llaman? Crímenes de lesa humanidad. Habrá que ir revisando esta figura en el contexto del marco constitucional que permitió el ingreso de estas fuerzas que se movilizaron de diferentes latitudes del Ecuador
y que han producido un grave daño moral, psicológico e incluso ha provocado desapariciones y muertes en la República del Ecuador, porque simplemente la norma constitucional es benévola con este tipo de sujetos, porque no son ciudadanos. Magnicidios, Pablo. Exactamente. Hubo un magnicidio que se está investigando en este gobierno de ideologías. Y aparte de eso, lindo, Lorena y ciudadanía, cuando hablamos de este tipo y características, pues claro, los derechos humanos, que se les está violentando el derecho, incluso hasta de tener un colchón para descansar, muy plácida y con toda la tranquilidad del caso. La pregunta es, ¿hasta dónde un ser humano puede invocar derechos humanos? ¿Hasta dónde un ser humano? ¿Y qué tipo de derechos se puede invocar por parte de los ciudadanos? Porque para invocar derechos tenemos que respetar los derechos, fortalecer la presencia de esos derechos, incluso ser pregonadores de esos derechos. Ujú. Pero yo pregunto, ¿un delincuente que mata a un ciudadano tiene derechos? ¿Qué tipo de derechos tiene aquel ciudadano? Y los derechos que él violentó, los de él están al 100%, ¿y cómo tiene que ser considerado ese ser humano que violentó la vida de otro? El ciudadano, o simplemente ponerle los calificativos que cuerpos jurídicos anteriores al Código Integral Penal describían correctamente las figuras del delito y otros aspectos más psicológicos del crimen, que no es únicamente potestad del Ecuador, sino es de orden global. Entonces, esa persona que resulta ser el lobo de la humanidad, yo creo que no tiene que tener al 100% sus derechos, sino simplemente garantizarle el debido proceso para su juzgamiento. Y cuando hablamos que no debería de tener, no significa que se afecte a la vida, porque simplemente ella podrá ser observada por el Creador o por el Altísimo o por Dios, como quieran entender los ciudadanos. Pablo, El ser humano simplemente tendrá que juzgar el acto de ese ciudadano que produjo a lo mejor inconvenientes a otro tipo de ciudadanos y a un colectivo y a una sociedad. Pablo, y justamente cuando se habla de este aspecto, y vamos a poner a consideración un compendio de lo que dijo el señor presidente de la República en la televisión chilena, Canal 13 de Chile. Allí afirmó, y algo que ya lo está puntualizando, y el mismo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, puede el día de mañana concluirse el estado de excepción, pero las Fuerzas Armadas permanecerán en los centros de privación de libertad. Fue tajante la expresión del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, respaldada por el resto de los poderes del Estado ecuatoriano, el CONCEPE. Lyndon, es que aquí estamos equivocando, por eso digo, estos señores asambleístas, tanto hombres y mujeres, no todos, algunos, pero más los que reciben el libreto internacional y quieren simplemente hacer una parodia, decir que es discurso surgido de sus membranas o neuronas, que dudo mucho. Hay una situación, Lyndon y Lorena, y muy particular. Tenemos que ser coherentes. La declaración de estado de emergencia es para limitar determinados derechos de los ciudadanos en materia de circulación, de actividades, de reuniones, en un fin, focalizar la seguridad de todos ellos
para evitar a lo mejor la dispersión o el aglomeramiento y que pueda obstaculizar las operaciones de seguridad. Pablo, ¿y quién? Pero en ese marco, Lindon, Sí. de ese decreto, hubo otro decreto, el 111, si no estoy equivocado, que declara estado de guerra interno. Guerra contra el terrorismo. Exactamente. Y se declaró a 20 organizaciones delictivas como terroristas. Entonces está movilizado los organismos de seguridad. Y cuando hay guerra, significa que lo que ya han conquistado tendrán que sostenerlo y mantenerlo hasta declarar victoria. Entonces, acá es el asunto, por eso digo, los asambleístas como que se confunden. Una cosa es lo que dicen, el amor, y otra cosa es el libertinaje que muchas de ellas tienen posgrados en esos temas. Claro, y no solamente asambleístas, sino también políticos y conductores de noticieros se confunden, porque dicen, no les están pagando el sueldo a tales instituciones. ¿Y para qué el incremento del IVA? No, el incremento del IVA es para un solo objetivo, es costear los gastos de este conflicto interno que vive el país de la guerra contra el terrorismo. Lindon, Lorena y ciudadanía, en una economía de guerra, incluso puede dejarse de pagar determinados rubros de lo que es la burocracia ecuatoriana. Los únicos que podrían mantenerse firmes es salud, educación y bueno, comunicaciones, telecomunicaciones, como que es diferente ya porque la cuestión tecnológica es de otro sistema o modelo que existe actualmente a nivel mundial. Entonces yo creo que por allí no va, más bien los de servicios básicos, por ejemplo el municipio, servicios básicos, agua potable, recolección de basura y los centros de abasto. Estos tendrían que estar firmes. Cuerpo de bomberos, el hospital Julia Ester González, que maneja el gobierno municipal, y las escuelas municipales. A lo mejor, por ejemplo, en una parte de la burocracia puede llegar el momento de decir, ¿saben qué? Se les va a cancelar el 50% y se va a ir prorrateando estas deudas hasta que pase esta situación o digan la economía de guerra finaliza en tal día y en tal año. Pablo, escuchemos lo que dijo el señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a Canal 13 de Chile. Allí hizo algunas puntualizaciones de lo que ha venido haciendo durante el mes de noviembre hasta la presente fecha. Seguimos todas las normas y leyes y estatutos del derecho internacional humanitario, lo cual son las leyes que rigen en un estado de guerra. No es ir de cacería. Se pueden rendir sin ningún problema. No se los va a matar si se rinden. Pasó ya cuando se tomaron las cárceles, en el cual tuvieron a 170 rehenes que los sacamos vivos, y hubo rendición. Al momento de rendirse salieron los rehenes, no se mató a nadie, no fue una cacería, pero sí fue un ejercicio bélico, un ejercicio de guerra. Después del decreto 110 y 111 yo le solicito, sin obligación alguna, a la Asamblea Nacional y le solicito a la Corte Nacional de Justicia, que es el equivalente a la Corte Suprema, que se pronuncien sobre nuestro decreto, sobre nuestra resolución. Y votaron. Nosotros, solo para dar un poco de contexto, mi partido solo tiene el 20% de la Asamblea Nacional. Se votó sobre la resolución del decreto 111 y por unanimidad la Asamblea se pronunció a favor. Igual en la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad se pronunciaron a favor. Entonces, por primera vez en la historia del Ecuador, tienes por unanimidad la Corte, por unanimidad la Asamblea Nacional y el Ejecutivo trabajando
en conjunto y apoyando una acción de parte del Ejecutivo. No podía yo dejar para la historia como una acción autoritaria o dictatorial, sino algo democrático. Estamos en un proceso de expulsión de 1.500 presos colombianos. Hemos estado en contacto directo con el gobierno colombiano y los vamos a dejar en la frontera de esos 1.500. En este momento también hay hacinamiento en las cárceles del Ecuador. Entonces, pues es un tema, uno, necesario, dos, reduce los costos del Ecuador. Tener un preso extranjero cuesta más de $10 el día y el desayuno escolar cuesta pues 38, 39 centavos el día. En vez de mejorar la vida de los ecuatorianos, en vez de mejorar la vida de los niños, estamos gastando dinero en criminales extranjeros cuando hay mecanismos dentro de la Constitución de que un extranjero que haya cometido un delito y tenga una sentencia ejecutoria de 5 años o más puede ser expulsado. Nosotros respetamos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso lo vamos a seguir respetando y vamos a seguir trabajando para que se mantenga así. Me interesa también los derechos humanos de todos los ecuatorianos, los derechos humanos de los niños que no pueden salir a un parque, de un joven estudiante que no puede ir a la universidad o dejó de ir a la universidad porque tenía clases en la noche y cada vez que regresaba en la noche le robaban. También de esa madre que hasta el día de hoy no tiene una explicación de cómo mataron a 2 de sus hijos en Durán o en Nueva Prosperina. Esos derechos humanos, o sea, nosotros hicimos un análisis y vimos de los más de 8.000 muertes violentas, ninguna de esas organizaciones hizo ningún amicus curiae, ni quiso defender gratis a las familias víctimas, a los familiares de esos asesinados. Los invito a todos a que por favor les vamos a pasar la lista de los más de 8.000 muertos y sus familias para que puedan ellos también defender los derechos humanos de esas familias. Nuestra primera reforma, el cual impulsaba el empleo juvenil, el cual había un factor de deducibilidad de impuestos por cada nueva contratación joven y una deducción adicional de impuesto a la renta para contratación de jóvenes egresados de universidades públicas, creamos ya 25.000 empleos en menos de 2 meses. Empleos jóvenes. Eso es el número que más me interesa. Ver chicos capacitándose, ver generación de empleo, ver desarrollo, ver infraestructura. Esos son los números que verdaderamente quisiera ver. Pelear una guerra, no le tengo miedo a la guerra, como lo podrá ver, pero para mí no es lo que nos va a volver una nación sostenible. Una nación sostenible o un proyecto político sostenible es la que le puede dar un bienestar sostenible a todos los ecuatorianos. Nosotros seguimos. Esto es lo que puntualizaba el señor presidente de la República, Daniel Noboa, a Canal 13 de la República de Chile. Algo muy puntual, Pablo, Lorena y ciudadanía, en esta declaratoria de estado de excepción de guerra contra el terrorismo. Da palabras muy fundamentales con bastante argumento de doctrina, tanto de seguridad como jurídica. Cuando él habla que cuando se ingresó con el ejército a las cárceles, allí se determinó una rendición. Estamos hablando de lo que es una guerra contra el narcoterrorismo. Está utilizando palabras muy fundamentales. Se hizo ejercicios de guerra para recuperar las cárceles y recuperar el territorio. Eso es lo que puntualiza el presidente de la República y algunos de los actores políticos, principalmente en la Asamblea Legislativa, no entienden esto. Pablo. Lo que pasa es que ellos siguen con esos argumentos ficticios de que la soberanía, que la patria, que los derechos y otra verborrea más que ellos la ubican claramente en cualquiera de estos discursos. Ya le digo, por ejemplo, decir que en el gobierno del señor Correa lo que decía la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional no servía ni para papel higiénico. Pero ahora sí, esas declaraciones y esos pronunciamientos sí sirven para ellos,
porque ya se ven afectados. Cuando usted habla sobre el tema de lo que dice el presidente Noboa, que es interesante, ¿qué dicen estas ONGs y fundaciones de los derechos humanos? Que les va a pasar el listado de las más de 8,000 personas y de las lágrimas de los familiares de esas 8,000 personas que fueron prácticamente destruidas por este ejército que se apoderó e invadió soberanía a través de la Constitución de la ciudadanía universal. De las 8,000 personas, dice que muertos en este caso. Claro. Personas muertas, 8,000 personas, les va a pasar el listado para que los auspicien legalmente y defiendan en los tribunales de justicia, pero gratis. Exactamente. Allí los quiero ver. Y escuchaba Lindo, por ejemplo, o sea, es toda una estrategia armada para defender la insensatez. Escuchaba a un ex canciller por allí en un programa de esto que tienen la propaganda política, porque tiene medios, estructura comunicacional tiene la propaganda política del socialismo. Y decía que es imposible que se venda esto, estamos hablando de la chatarra bélica del Ecuador de origen Rusia. Lo que tienen miedo es de que se cambie la doctrina militar. Y hablan de que no se puede hacer esto. Es todo un andamiaje verbal que ellos construyen. Similar como el tema de los derechos humanos. Solo para los que han quitado la vida de esas 8,000 personas, sí hay derechos humanos. Y las personas que ya no están y que tienen tras de ellos una familia, ¿quién defiende esos derechos humanos? Entonces, lo que decíamos anteriormente, ¿hasta dónde se puede invocar derechos humanos determinadas acciones que cometen ciudadanos? Por ejemplo, le voy a poner el corrupto número 1 del Ecuador. ¿Tiene derechos humanos? Cuando destruyó la economía y prácticamente atacó la vida del pueblo ecuatoriano. Principalmente de los jubilados. De los jubilados. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde él puede invocar derechos humanos cuando él violentó derechos humanos, por ejemplo, de los jubilados al quitarles su dinero? Y de todos los afiliados del IES. Entonces, entramos en una doctrina de cuestionarnos y preguntarnos, ¿hasta dónde se puede invocar derechos? Si usted cumple los derechos y los defiende, claro que usted puede invocarlos, pero si usted no los defiende, los incumple, los violenta e incluso trata de manipularlos jurídicamente en construcción de argumentos jurídicos, ¿tiene derechos humanos? Esa es la dinámica en este momento de comenzar a sopesar lo uno y lo otro. Porque, caso contrario, estos organismos que están defendiendo en el Ecuador no tendrían ni la sensatez ni tampoco el valor ético de cómo establecen compromisos para defender derechos. Porque no solamente tiene una persona, tiene también el otro sector. Y tiene que saberse administrar esos derechos para evitar cualquier hierro que se pueda cometer en la apreciación. Si la ley lo juzga a un ciudadano por haber hecho tal atrocidad, entonces los derechos humanos tienen que decir, tú no puedes invocar porque mira lo que afectaste de derechos humanos de otros. Lo que sí podemos es establecer que bajo ese principio de humanidad, el poder de la palabra jurídica sea establecido en un debido proceso para garantizar tu vida, tu existencia, pero en un debido proceso tu juzgamiento. A eso sí podemos invocar e ir solicitando y pidiendo
que se arbitren las salvedades para que pueda existir un juicio preciso. Y yo le pregunto, Lyndon, algo, porque aquí todo el mundo habla de derechos, que ahora sí la comisión. ¿Recuerda usted del 30S? Claro. Que muchas definiciones se dieron de derechos humanos a nivel internacional. Y el que estaba en el poder dijo, no, aquí no entra esto, porque se está violando la soberanía. ¿Y cómo es que él ahora sí quiere y dice, eso es tajante, tiene que cumplirse como Dios manda? Para él sí, pero para otros no. Y allí se El 30 de septiembre tendrá que ser revisado desde el punto de vista de los derechos humanos, ese proceso jurídico que se llevó. Y a más de ello, si ponemos un ejemplo de lo que está sucediendo en Franja de Gaza, de los ataques a centros hospitalarios, acá similar situación fue el 30S, que irrumpieron una casa de salud, un centro sanitario, que eso es prohibido de acuerdo al Convenio de Ginebra. Entonces, Lino, por ejemplo, yo he visto en los medios, porque ese tipo de estructura comunicativa ya comenzaron a producir documentales, que el Ecuador surgió en 1830 y que de allí medio por allí vaivenes, el barco por allí, que el gran marinero, el viejo luchador y todo lo demás, hasta llegar al momento de la Revolución Ciudadana, donde realmente el Ecuador es prácticamente reconocido como Estado independiente y unitario. Esa apología es la que debemos de descartar y construir la verdadera historia de la República del Ecuador, pero no a través de las plumas izquierdistas, porque eso es sumamente grave. Estos cuerpos jurídicos tienen plumas izquierdistas que redactaron. Entonces, bien por la Asamblea o por el presidente que dijo, hasta aquí la discusión sobre este tema, y como dijo la ministra fiscal, mamotreto de... Con las debidas disculpas, dijo. Con Sí. las debidas disculpas va a calificarlo de mamotreto. Pero ya lo calificó y es testimonio público, el mamotreto jurídico que intentaron introducir para reformar lo que ellos escribieron en Montecristi. O sea, ellos mismos se dictan las decisiones o los calificativos que el pueblo ecuatoriano hasta el día de hoy los está considerando. Y para finalizar y dejarles como tarea a los que tanto están cuestionando el impuesto al valor agregado. El presidente de la República dio a conocer en este extracto de entrevista que se gasta, el Estado ecuatoriano gasta $10 en el día en la manutención de un preso extranjero. Es decir, $15,000 diarios es lo que se genera el gasto. Y mensualmente $450,000 es la manutención de los 15,000, de los 1,500 presos extranjeros. Eso es lo que no cuestionan los que están cuestionando el IVA, Pablo. Así es, y por eso hay que reformar ese artículo de la ciudadanía universal que estos fascinerosos la redactaron Ya los va a expulsar. en Montecristi. Digo fascinerosos todavía con la palabra elegante, porque hay otro término para ellos. Los va a Vamos. expulsar e incluso está con la tesis de pedir el pasado judicial a todo extranjero. Exactamente, Lindo. Vamos a la parte comercial del presente noticiero. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, la fortaleza informativa, la política del Ecuador y del mundo. Prensa Radial.